Te voy a contar una historia, una de esas que se guardan en el corazón, que habla de una promesa hecha a la orilla de un río, bajo un cielo naranja, de una joven llamada Lucía, cuyo mundo era un pequeño viñedo y los sueños de su madre, que pesaban más que las cajas de uvas se cargaba, y de un joven, Mateo, que llegó con las manos callosas y el alma llena de esperanzas migrantes. Una chispa, un silbido suave al atardecer, y todo cambió, pero el camino no es fácil. 10 años, 10 largos años de espera, de miradas al horizonte, de rechazar otras vidas, de un accidente que lo cambió todo, de una madre que repetía olvídalo, los jornaleros no vuelven. ¿Puede el amor sobrevivir a la distancia, a la pobreza, al tiempo que se escapa como agua entre los dedos? Esta es la promesa del viñedo. Una historia de paciencia, de fe inquebrantable, y de ese momento en que, contra todo pronóstico, el camino polvoriento trae de vuelta lo que creías perdido. ¿Me acompañas? Imagínate este lugar, ¿vale? Un valle ancho, bañado por un sol que parece de miel. A mediados del siglo pasado, las montañas al fondo son testigos mudos de un trabajo que no cesa. Y ahí, entre hileras de viñas cargadas de uvas que brillan como pequeñas esmeraldas y amatistas, está Lucía. Tiene 17 años, el cabello recogido con un pañuelo descolorido, y unos brazos delgados que luchan, de verdad luchan, por levantar una caja de madera pesada, demasiado pesada para ella. Su mundo, en ese momento, es ese esfuerzo, el sudor en la nuca y el sonido de su propia respiración, agitada. Su madre, una viuda de rostro endurecido por el sol y la preocupación, está más lejos, en otra hilera. Y sus palabras repetidas como un mantra, resuenan en la cabeza de Lucía aún más fuerte que el cansancio. Tú eres mi salvación, hija. Tienes que casarte con un hombre de bien, con tierras, con un futuro, un hacendado. Solo así saldremos de esto. Pero Lucía soñaba en silencio. Soñaba con algo distinto, algo que no tuviera precio, algo que se sintiera como el atardecer en la piel, un suspiro. Y justo en ese momento, cuando la caja amenaza con vencerla, se escucha un silbido, suave, casi musical, como el canto de un pájaro que no conoces. No es burlón, no es grosero, es una pregunta. Lucía alza la vista, sorprendida, y allí, al otro lado de las vides, apoyado contra un poste, está él, un joven, ropa sencilla, manchada de tierra, las manos grandes y callosas. Pero son sus ojos, ¿sabes? Tiene unos ojos oscuros, profundos, que la miran con una curiosidad tan franca que le da un vuelco al estómago. Es Mateo. Él no dice nada al principio, solo inclina ligeramente la cabeza hacia la caja. ¿Quieres que te eche una mano? Su voz es más grave de lo que ella imaginaba, con un acento cálido, distinto. Lucía duda. Su madre le ha advertido 1000 veces sobre los jornaleros, pájaros de paso, los llama, pero sus brazos arden, y la caja no se mueve. Asiente, casi imperceptiblemente. Él se acerca, y al hacerlo, parece que el sol del atardecer se concentra solo en ese surco entre las vides. El olor a tierra húmeda y a uva madura se hace más intenso. Él toma la caja con una facilidad que a ella le parece magia, y la coloca donde debe ir. Gracias, murmura Lucía, bajando la mirada de pronto, sintiendo un calor en las mejillas que no es el sol. Nada que agradecer. Yo soy Mateo. Lucía, responde ella, atreviéndose a mirarlo de nuevo. Y entonces pasa algo mágico, de esos momentos que el tiempo después agranda. Un silencio. Pero no un silencio incómodo. No, es un silencio lleno del zumbido de los insectos, del susurro de las hojas, y de algo nuevo, eléctrico, que pasa entre los dos sin una sola palabra. Él sonríe, una sonrisa tímida que le llega a los ojos, y Lucía siente que el mundo, su pequeño y agobiante mundo, se detiene por un instante. No hablan de nada importante. Él dice que trabaja en los viñedos grandes, que viene de muy lejos, de México, para mandar dinero a su familia. Habla con un orgullo tranquilo, no de lo que tiene, sino de lo que hace por los suyos. Y ella, que solo ha escuchado a los pretendientes de Puebla hablar de sus tierras y sus caballos, encuentra esa humildad fascinante, hermosa incluso. El sol empieza a esconderse, pintando todo de naranja y rosa. Debo irme, dice Lucía, sintiendo el peso de la mirada de su madre, que debe estar buscándola. Claro, dice Mateo.
Y antes de que ella se dé la vuelta, él añade, rápido, como si le saliera del alma, «Mañana, ¿estarás por aquí?» Lucía lo mira. En sus ojos ve el reflejo del atardecer y algo más. Una esperanza tan vulnerable que le duele. Asiente, solo asiente. Y mientras camina de regreso, con el corazón latiéndole como un pájaro enjaulado, sabe que algo acaba de cambiar. Que ese silbido suave no fue solo un saludo. Fue el primer acorde de una melodía que iba a complicarlo todo y a hacerla sentir más viva que nunca. Pero, claro, aún no lo sabe. No sabe que su madre la espera en la puerta de la casita, con los brazos cruzados y los ojos convertidos en dos piedras frías. El idilio del atardecer está a punto de chocar contra el muro de la realidad. Y eso, amigo mío, es solo el comienzo. Esa noche, en la casita de paredes desgastadas, la cena fue más silenciosa que de costumbre. El sonido de las cucharas contra los platos de peltre era como un tic-tac que marcaba la tensión. Lucía sentía la mirada de su madre clavada en ella, una mirada que pesaba más que todas las cajas de viñedo. Finalmente, la viuda soltó la cuchara con un golpe seco. «Hoy te vi, Lucía, con ese muchacho». La voz no era alta, pero cortaba como un cuchillo. Lucía se quedó mirando su sopa, un nudo en la garganta. «Solo me ayudó, madre». La caja estaba pesada. ¿Y ese silbido? Esa conversación. Su madre no alzó la voz, pero cada palabra era un martillazo. «Ya te lo he dicho 1000 veces, niña, tú eres mi única esperanza. La esperanza de las dos. Los jornaleros son como las golondrinas. Vienen con el buen tiempo, comen de nuestro suelo, y cuando el frío aprieta, se van. No dejan nada. Nada, ¿me oyes? Solo promesas al viento y corazones rotos». Lucía sintió una chispa de rebeldía, pequeña pero caliente, encenderse en su pecho. Él no es así. Habló de su familia. Trabaja duro para ayudarlos. «Más motivo», interrumpió su madre, por primera vez alzando la voz. «Un hombre con una familia a cuestas al otro lado de la frontera no tiene nada que ofrecerte, solo más pobreza. Necesitas un hombre con raíces aquí, con tierra, con una casa que no tiemble con el viento, un hacendado. Solo un hombre así puede sacarte de esta miseria. ¿Cuándo lo entenderás?» Lucía no respondió. ¿Qué podía decir? Las palabras de su madre eran un muro de piedra, sólido, construido con años de miedo y necesidad. Se fue a su camita esa noche con el sabor amargo de la discusión y el dulce, persistente recuerdo de la sonrisa de Mateo luchando en su mente. Al día siguiente, el trabajo fue un suplicio. Cada vez que levantaba la vista hacia el camino, esperaba y temía verlo. El conflicto la desgarraba. El deseo puro y nuevo de volver a ver esos ojos, y el peso del deber, del futuro que su madre había planeado para ellas. La tarde caía cuando, casi como una aparición, lo vio. No estaba en el viñedo, sino un poco más allá, junto al sendero que bajaba al río. Y otra vez, ese silbido suave, su seña particular. Su corazón dio un brinco. Miró hacia donde estaba su madre, distraída podando una vid. Sin pensarlo 2 veces, con una determinación que le sorprendió a ella misma, Lucía se deslizó entre las hileras y caminó hacia él. Su madre no la vio. «Pensé que no vendrías», dijo Mateo. Su voz sonaba aliviada. «Casi no vengo», admitió Lucía, mirando hacia atrás, nerviosa. «Mi madre ya te vio ayer». Mateo asintió, serio, lo entendía. «¿Y qué dijo?» Lucía suspiró. «Lo de siempre, que sois pájaros de paso, que debo aspirar a más». Hubo un silencio. Mateo miró hacia el río, cuyas aguas bajaban lentas. «Tu madre quiere lo mejor para ti. Es normal». Su comprensión, en vez de calmar a Lucía, la entristeció. Ella solo ve el dinero, las tierras. «¿Y tú, Lucía?», preguntó él, volviéndose a mirarla con esa intensidad que la desarmaba. «¿Qué es lo que ves?». La pregunta la tomó por sorpresa. Miró sus manos, encallecidas como las de él, pero más pequeñas. Miró el valle, su prisión y su hogar, y finalmente lo miró a él. «Yo veo honradez. Veo a alguien que no huye del trabajo duro. Veo a alguien que habla de su familia con amor, no con orgullo vacío». Las palabras le salieron solas, sinceras y tibias. Mateo la observó, y en su mirada había algo nuevo, un profundo, inmenso respeto. «Eres diferente», murmuró. «Todas las chicas del pueblo,
o al menos las que yo he conocido, solo preguntan por cuánto ganas, por si tienes casa propia. Lucía se encogió de hombros, una sonrisa triste en los labios. Yo ya sé lo que es no tener nada. No me asusta. Caminaron lentamente, sin rumbo, siguiendo la orilla del río. Él le contó más de su pueblo, de las montañas más altas que las de aquí, del olor de la lluvia en la tierra seca. Ella le habló de sus sueños silenciados, de la presión constante, de cómo a veces se sentía atrapada en un futuro que no había elegido. Fue la primera vez que alguien la escuchaba de verdad, sin juzgar, sin interrumpir para darle un consejo que sonaba a orden. Se sintió vista. Por primera vez, se sintió vista por quien era, no por lo que podía conseguir. El sol comenzaba a tocar la cresta de las montañas. «Tengo que irme», dijo Lucía, el corazón apretado. «Si mi madre me busca...» «Espérate», dijo Mateo, y su tono era tan grave que ella se detuvo en seco. Respiró hondo. «Mi patrón hoy nos dio la noticia. La cosecha aquí termina la próxima semana. Luego nos mandan a un estado del norte, a los campos de algodón». El mundo, que un segundo antes era cálido y dorado, se enfrió y se volvió frágil de repente. Las palabras flotaron en el aire como una amenaza. ¿Te vas?», preguntó Lucía, y su voz sonó pequeña, como la de una niña. Mateo asintió, sin apartar la mirada de ella. «Tengo que irme. El dinero es mejor allí, y mi familia lo necesita. Es por eso que vine». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo había sido tan rápido, tan intenso, y ahora se desvanecía. «¿Y cuándo volverás?». La pregunta le salió llena de un miedo que no pudo disimular. Mateo la miró, y en sus ojos había una batalla entre la tristeza y la determinación. «No lo sé con certeza. 1 año, quizás 2. Pero te lo digo claro, Lucía, y quiero que me creas». Se acercó un paso. El espacio entre ellos vibró. «Voy a volver. Voy a trabajar, a ahorrar cada centavo. Y cuando vuelva, no seré el mismo. Volveré para poder ofrecerte algo. Para poder pedirte que estés a mi lado de verdad». Con la frente en alto, una lágrima, rebelde, se escapó del ojo de Lucía y trazó un camino por su polvorienta mejilla. No eran palabras de riqueza, ni de tierras. Eran palabras de futuro. De un futuro construido juntos, ladrillo a ladrillo. «Es una promesa muy grande, Mateo». «Lo sé», dijo él, su voz un susurro ronco. «Y por eso solo te la haré a ti. ¿Me esperarás, Lucía?». Ella miró hacia el sendero que subía a su casa, a su vida de deberías y tienes que. Luego miró a este hombre, que con sus manos callosas y su corazón migrante le ofrecía lo único que ella siempre había querido. Una elección basada en el corazón. Tomó aire, limpiándose la lágrima con el dorso de la mano. «Te esperaré». Las 2 palabras, sencillas, se convirtieron en el juramento más solemne de su vida. Él extendió la mano, lentamente, y tomó la de ella. No fue un apretón, fue una unión. Sus palmas, ambas ásperas por el trabajo, se encontraron y prometieron, en silencio, resistir. A lo lejos, el grito de la madre de Lucía, iracundo, atravesó el aire. «Lucía, Lucía, donde estés, vuelve aquí ahora mismo». El hechizo se rompió. Sus manos se separaron, pero la promesa quedó flotando en el crepúsculo. «Mañana», susurró Mateo, con urgencia. «Aquí, a la misma hora. Por favor». Lucía asintió, y sin poder decir nada más, dio media vuelta y corrió colina arriba, hacia la voz furiosa, llevándose en el pecho el peso dulce y aterrador de una promesa. Y mientras corría, una pregunta empezó a martillear en su mente. ¿Cómo iba a soportar no solo la espera, sino la batalla que acababa de declarar en su propia casa? El muro de piedra, amigo mío, ahora tenía una grieta por donde se colaba una esperanza peligrosa. Y el verdadero conflicto apenas empezaba. El regreso a casa aquella noche fue una tempestad encerrada en 4 paredes. La madre de Lucía no gritó. Su furia era más fría, más cortante. Otra vez con él. La pregunta era una acusación. Lucía, con el valor que le prestaba la promesa recién hecha, se plantó. No con altivez, sino con una tranquilidad que sorprendió a ambas. «Sí, madre, hablamos. ¿Hablasteis? ¿De qué se habla con un jornalero que en 7 días se esfuma?». Lucía respiró hondo. «Se va la próxima semana, a los campos del norte».
Un destello de triunfo, amargo, cruzó los ojos de la viuda. ¿Lo ves? Te lo dije, pájaro de paso. Ahora olvídalo. Mañana viene a visitarnos el hijo del señor Mendoza. Tiene tierras junto al río, ya sabes. Es un hombre formal. Pero Lucía ya no escuchaba el resto. Un hombre formal con tierras junto al río no tenía los ojos de Mateo, ni su voz grave y llena de promesas hechas a pulso. Esa noche, por primera vez, no lloró de frustración. Soñó despierta, y en sus sueños no había casas grandes, sino un futuro construido sobre la honestidad de una mirada. Los días que siguieron fueron un robo. Cada hora era un tesoro que le arrebataba el reloj. Se veían junto al río, siempre a la misma hora escondida, cuando la sombra de los álamos era más larga. Ya no hablaban del futuro lejano, hablaban del presente más inmediato. Él le contaba anécdotas de campamento. Ella le hablaba de su día, de una receta que había intentado, de una flor rara que encontró. Eran conversaciones simples, pero cada palabra era un ladrillo más en un puente invisible que unía sus mundos. Él le trajo, un día, una uva perfecta, dorada como el sol. Es de la primera cepa que ayudé a podar aquí, dijo. Ella la guardó como una reliquia. A cambio, ella le cosió un pequeño dobladillo roto en su camisa, sus dedos torpes pero llenos de cuidado. Cada gesto era un pacto, pero el fantasma de la partida estaba allí, sentado entre ellos, haciéndose más grande cada atardecer. La víspera de su marcha, el aire olía a tormenta, aunque el cielo estaba despejado. Cuando Lucía llegó al río, lo encontró ya allí, con su hatillo pequeño a los pies. No dijo nada. Simplemente la tomó de la mano y la guió hasta una piedra plana junto al agua. Se sentaron. El sonido del río era el único que se atrevía a romper el silencio. «Todo está listo», dijo Mateo al fin, su voz extrañamente plana. «Salimos al amanecer». Lucía asintió, mirando sus manos entrelazadas. Sus dedos, más delgados y claros, parecían frágiles entre los de él, grandes y marcados por la tierra. «He estado pensando», murmuró ella, «en que mi madre quizás tenga algo de razón». Mateo se quedó inmóvil. «¿En qué?» «En que es una locura. Esperar años por alguien que conozco desde hace unas semanas. Por una promesa hecha al anochecer». Ella levantó la vista hacia él, y sus ojos brillaban con lágrimas que no se derramaban. «Pero es mi locura, Mateo, y la elijo». Él exhaló, y fue como si toda la tensión de los días se escapara en ese suspiro. La miró con una intensidad que le quemó el alma. «No vas a esperar a un fantasma, Lucía. Te lo juro por lo más sagrado. Voy a volver y voy a ser un hombre que merezca esta espera. No te traeré riquezas de cuento. Te traeré una vida digna. Una vida nuestra». Las palabras ya no eran suficientes. El dolor de la despedida, la enormidad de la promesa, el miedo a lo desconocido, todo se condensó en el espacio de un segundo. Fue él quien se inclinó primero, o quizás fue ella. No importó. Sus labios se encontraron en un beso que no fue un adiós, sino un sellado. Era un beso con sabor a tierra, a uva dulce, a lágrimas saladas y a futuro. Fue torpe, breve, y más profundo que el río a sus pies. Cuando se separaron, Lucía tenía el rostro empapado. Mateo le enjugó una lágrima con el pulgar, calloso y tierno. «Eres la cosa más valiosa que me llevo de este lugar», susurró. «La única». Se levantó, recogió su hatillo. Lucía se puso de pie también, temblando. No había más que decir. Todo estaba dicho en el beso, en las manos entrelazadas, en la promesa. Él dio un paso atrás, luego otro, sin apartar la mirada de ella. Lucía lo vio convertirse en una silueta contra el cielo morado, luego en un punto y luego en nada. Se quedó allí, en la última orilla de su vieja vida, hasta que la oscuridad fue completa y el frío de la noche se coló en sus huesos. Al día siguiente, mientras el sol nacía, una caravana de viejas camionetas cargadas de hombres y herramientas salía del pueblo, levantando una polvareda dorada. Lucía, desde la puerta de su casa, fingiendo atender a las palabras del joven Mendoza que hablaba de hectáreas y cosechas, vio esa polvareda a lo lejos, y supo que su vida, a partir de ese instante, se dividía en un antes y un después. El antes había terminado en un beso junto al río. El después era una incógnita larga, vacía y aterradora. Pero en el centro de ese vacío, latía con fuerza la promesa. Y con esa única armadura, Lucía se volvió hacia el pretendiente de las tierras junto al río, y con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le dijo: «Gracias por su visita,
señor Mendoza, pero me temo que no estoy interesada. La batalla en casa, la batalla por su futuro, la batalla contra el tiempo, acababa de declararse oficialmente, y Lucía, sola, con solo el recuerdo de un beso y el peso de una espera de años por delante, se preparó para lo más difícil, mantenerse en pie. La pregunta ya no era si volvería. La pregunta, ahora, era si ella sería capaz de aguantar hasta que lo hiciera. Y créeme, el mundo, con toda su crudeza, estaba a punto de poner a prueba esa resistencia como nunca imaginó. ¿Alguna vez has tenido que esperar algo que no sabes cuándo llegará? No como esperar el autobús, sino algo que se te mete en el alma y se queda ahí, latiendo, recordándote su ausencia a cada momento. Así comenzó la vida de Lucía después de la partida de Mateo. Los primeros días fueron un limbo extraño. Su cuerpo realizaba los rituales de siempre: barrer el patio, lavar la ropa en la artesa, caminar hasta el viñedo con su madre. Pero su mente, su mente siempre estaba a medio camino, en un camino polvoriento que se perdía en el horizonte norte. Cada tarde, puntual como un reloj de arena, se sentaba a la piedra que había frente a su casa, la que daba al único camino que venía de lejos, y miraba hasta que los ojos le escocían. Su madre, claro, no dejaba pasar una. ¿Sigues mirando al camino? Ya te lo dije, niña, no vuelven. Y si vuelve, será con las manos vacías y más pobre que cuando se fue. Déjate de tonterías y pon atención al hijo del señor Ruiz que viene a cenar el jueves. Lucía ya ni siquiera discutía. Asentía en silencio y seguía mirando. Su resistencia se había vuelto muda, una fortaleza interior que se construía día a día con paciencia y terquedad. Pero el mundo exterior no se lo ponía fácil. El pueblo era pequeño, y las noticias y las burlas volaban rápido. En la tienda, mientras compraba harina, oyó a dos vecinas cuchichear. La hija de la viuda, sí, esa, dicen que espera al jornalero mexicano. ¿En serio? ¡Qué ilusa! Esos tienen una mujer en cada pueblo. Se fue y ya ni se acordará de su nombre. Lucía apretó la moneda en su mano hasta que el metal le clavó frío en la palma. Salió sin mirar a nadie. La soledad de su espera empezaba a tener compañía, la lástima y el desprecio ajenos. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, la promesa también se estaba poniendo a prueba, pero de una manera muy distinta. Imagina a Mateo. El campamento era un conjunto de barracas de madera podrida bajo un sol inclemente. Dormía en una litera con otros 5 hombres, el aire espeso por el sudor y el cansancio. Pero te juro que cada madrugada, cuando el capataz gritaba para empezar la jornada, él se levantaba con un propósito que brillaba en sus ojos más que el sol. Todo, absolutamente todo, tenía un sentido. Lucía no se compraba tabaco, aunque la tentación fuera enorme después de 12 horas de trabajo. Remendaba sus botas una y otra vez. Comía lo justo, lo más barato. Cada centavo que no gastaba era un ladrillo más para ese futuro que había prometido. Por las noches, exhausto, se tumbaba y en vez de contar ovejas, contaba los días que habían pasado y los que faltaban. Soñaba con el momento de volver, de verla salir a la puerta, de poder decirle: aquí estoy, cumplí. Pero el destino, amigo mío, es un escritor con un humor cruel, y estaba a punto de introducir un giro inesperado en la trama. Una tarde, después de meses de trabajo monótono y agotador, el capataz les dio una nueva tarea: descargar unos sacos de fertilizante que habían llegado tarde y almacenarlos antes de que cayera una tormenta que se veía en el horizonte. Todos corrían, apurados, formando una cadena humana. Mateo cargaba un saco tras otro, su espalda protestando pero su mente en otra parte, quizás en el sonido del río. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Fuego! Alguien, en su prisa, había volcado una lámpara de gasolina cerca de unos sacos de arpillera seca. Las llamas, avivadas por el viento de la tormenta que se acercaba, crecieron como una bestia viva, devorando la pared de madera del almacén. El caos fue instantáneo. ¡Agua! ¡Traer agua del pozo!, rugía el capataz, desesperado. Mateo, sin pensarlo, corrió hacia la cadena de baldes. En la oscuridad que empezaba a caer, entre el humo que cegaba y la gente que corría en todas direcciones, no vio el alambre de púas que sobresalía de un poste caído. Se enganchó el pie con una fuerza brutal. El impulso lo lanzó hacia adelante y cayó de rodillas, con todo su peso, sobre una piedra irregular y afilada que yacía en el suelo. Un sonido seco, un dolor tan agudo y blanco que por un segundo no vio nada,
Solo sintió que su cuerpo se partía en dos. Intentó levantarse, gritar, pero la pierna no respondía. Solo un dolor insoportable que le subía por toda la pierna derecha. Compañeros lo rodearon, caras negras de humo y de miedo. La rodilla, se le ve el hueso. Alguien vomitó. No había médico, ni dinero para ello. Entre todos lo cargaron y lo llevaron a su barraca. El capataz vino después, con el rostro grave. Lo siento, muchacho. No podemos tener a un hombre que no camina. Cuando puedas moverte, tendrás que irte. Aquí no hay lugar para inválidos. Las palabras fueron otro golpe, más frío que el dolor. Esa noche, mientras la tormenta por fin descargaba fuera, lavando las cenizas del incendio, Mateo yacía en su litera, mirando al techo de lámina. El dolor físico era atroz, pero no se comparaba con la agonía que le desgarraba el pecho. Su sueño, su promesa, todo lo que había trabajado, reducido a escombros en un instante, por un alambre traicionero y una piedra. ¿Cómo volver ahora? ¿Cómo volver así, roto, derrotado, sin un centavo ahorrado porque lo poco que tenía se iría en intentar sanar? La imagen de Lucía esperando en la piedra, mirando el camino, se le apareció nítida. Y por primera vez desde que la conoció, el hombre que prometió volver con la frente en alto, dejó que unas lágrimas de rabia e impotencia, silenciosas y amargas, le recorrieran el rostro sucio. La promesa, en ese instante, no se sentía como un faro, sino como un peso que lo hundía. Y mientras la lluvia golpeaba el techo, una pregunta empezó a crecer en la oscuridad de su barraca, una pregunta que jamás se habría permitido hacer antes. Y si no podía cumplirla, el giro inesperado había llegado, y no había vuelta atrás. El regreso de Mateo a México no fue un viaje, fue una derrota a cámara lenta. Un viaje en una camioneta destartalada, con la pierna vendada de cualquier manera. Cada bache del camino un relámpago de dolor que le recordaba su fracaso. Cuando por fin llegó a su pueblo, a la casa de adobe donde creció, fue su padre, un hombre de espalda ancha y pocas palabras, quien lo cargó casi a cuestas para meterlo adentro. La vergüenza quemaba más que la herida. ¿Cómo explicar que volvía no con ahorros, sino con una rodilla destrozada y el sueño hecho añicos? No hizo falta explicar mucho. Su familia lo rodeó en silencio, sus miradas llenas de una pena profunda que lo hacía sentirse más pequeño que un grano de arena. El médico del pueblo, un hombre anciano de manos temblorosas pero ojos sabios, lo examinó y soltó un suspiro que lo dijo todo. Esto está muy mal, hijo. El hueso no está bien, los ligamentos. No vas a caminar bien en meses, quizás años, y para trabajos de fuerza será difícil. Las palabras caían como losas sobre su pecho. ¿Qué hago, doctor?, preguntó Mateo, y su voz sonó a niño perdido. Paciencia, mucha paciencia, y moverla, poco a poco, aunque duela, o se te quedará rígida para siempre. Así comenzó el calvario más lento de su vida. Las primeras semanas fueron un infierno de dependencia absoluta. Necesitaba ayuda para todo, para levantarse, para ir al excusado, para bañarse. La muleta era una extensión torpe y odiada de su cuerpo. Cada intento de dar un paso era una batalla contra el dolor y la frustración. Por las noches, el dolor lo mantenía despierto, y en esa oscuridad, los pensamientos se volvían sus verdaderos torturadores. Lucía, su nombre era un mantra que ahora le provocaba angustia. La imaginaba allí, en su piedra, día tras día, semana tras semana, esperando a un hombre que no llegaba. ¿Qué estaría pensando? ¿Habría creído, como su madre, que era un pájaro de paso que la olvidó? ¿Habría aceptado ya algún otro, algún hombre con tierras junto al río? La impotencia era un veneno que se le colaba por las venas. Pasaron los meses. Con una terquedad que solo nace de la desesperación, Mateo empezó a forzar su recuperación. Aprendió a soportar el dolor punzante, a mover la pierna milímetro a milímetro. Su padre le hizo una barra de apoyo en el patio, y allí, bajo el sol inclemente, sudando y maldiciendo en voz baja, empezó a intentar pararse solo. Caía, se levantaba, volvía a caer. Sus hermanos lo observaban a distancia, sin atreverse a intervenir. Sabían que esta pelea era algo que tenía que librar él solo. Poco a poco, los milímetros se convirtieron en centímetros, y los centímetros en un paso tambaleante. El día que logró dar una vuelta completa al patio sin la muleta, apoyándose solo en la pared, su madre, que lo espiaba desde la ventana, rompió a llorar en silencio. Pero Mateo no lloró. Solo respiró hondo, con el pecho agitado, y miró al norte. La esperanza,
diminuta y frágil, renació. Pero una cosa era volver a caminar, y otra muy distinta volver a ser el hombre que se fue. La rodilla nunca sería la misma. Una rigidez permanente, un dolor sordo con el frío o el esfuerzo, serían sus compañeros de por vida. Y lo más desgarrador, no tenía nada. Los ahorros se habían esfumado en medicinas y en mantener a la familia mientras él no trabajaba. Volver a Estados Unidos, cruzar la frontera, costaba dinero, mucho dinero para alguien en su situación. Tuvo que quedarse otro medio año más, trabajando lo que podía, ayudando a un tío en su pequeña tienda, haciendo mandados, cualquier cosa que no exigiera estar de pie por horas. Fue un tiempo de humildad profunda, de aceptar que el camino de vuelta sería el doble de largo y difícil de lo que imaginó. Y en medio de esa humildad, nació una determinación de acero. Una noche, con las manos temblorosas por el cansancio de cargar cajas todo el día, encontró un lápiz y un trozo de papel arrugado. No era hombre de letras, pero la necesidad de comunicarse, de lanzar un hilo a través de la inmensidad que lo separaba, era más fuerte. Con una caligrafía torpe, grande, que ocupaba casi toda la hoja, escribió: «Querida Lucía, sigo vivo, la promesa sigue viva. Espérame, Mató». No dijo nada de la herida, de la pobreza, de la lucha, solo esas palabras, un grito ahogado en papel. La envió con un primo que iba a cruzar, con instrucciones de meterla en el correo del primer pueblo estadounidense que llegara. Fue un acto de fe, un mensaje en una botella lanzada a un océano de incertidumbre. Y mientras esa frágil carta iniciaba su viaje, Mateo redobló sus esfuerzos. Cada moneda que ahorraba ahora tenía un destino claro. No era solo para volver, era para no volver con las manos vacías. Para poder mirarla a los ojos y, aunque fuera cojeando, poder decirle: «He luchado, y aquí estoy». La curación del cuerpo estaba avanzando, pero la curación del alma, la reparación de ese sueño roto, esa solo podría completarla ella, si es que la carta llegaba. Si es que ella todavía estaba allí, esperando en la orilla de su vida. El silencio, desde su lado de la frontera, era ensordecedor. Del otro lado de la frontera, en el mundo de Lucía, el tiempo había adquirido una cualidad extraña, espesa. Los días se arrastraban, pesados como piedras de molino, pero los años pasaban volando de una manera aterradora. Ya no era la muchacha de 17 años que vio partir a Mateo. Había cumplido 22, luego 23. Su juventud, esa que su madre tanto pregonaba como moneda de cambio, se le escapaba entre los dedos mientras ella la gastaba en la moneda más cara, la espera. La piedra frente a la casa tenía un pequeño hundimiento, el lugar exacto donde ella se sentaba cada tarde. Su silueta se había hecho parte del paisaje para el pueblo, una estatua de la paciencia, o de la locura, dependiendo de a quién le preguntaras. Su madre había pasado de la furia a una resignación amarga y, a veces, a la crueldad desesperada. «Mira tus manos, Lucía, se ven viejas. Mira tu espejo, los pretendientes ya no vienen. ¿Cuánto más vas a esperar por un fantasma? 10 años casi. Es una burla». Lucía ya no respondía. Había construido un muro interior, una fortaleza de silencio donde guardaba la promesa. Pero hasta las fortalezas más sólidas sufren desgaste. Por dentro, la duda había comenzado a cavar su propio túnel. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si Mateo había construido una nueva vida, una familia, y la había olvidado? Las noches eran las peores. En la cama, escuchando el viento golpear las maderas del techo, el miedo se le subía a la garganta, frío y sofocante. Un día, uno cualquiera de un verano sofocante, llegó la carta. No llegó por correo formal, sino en manos del viejo Tomás, el dueño de la tienda, que se le entregó con una mirada de lástima curiosísima. «Es para ti, niña», me la dio un muchacho de paso. El sobre estaba sucio, arrugado, sin remitente claro. Lucía lo tomó con manos que de repente olvidaron cómo estar quietas. Se encerró en su cuarto, el corazón galopándole como si quisiera salirse del pecho. Al desdoblarlo, reconoció la letra torpe, grande, que forcejeaba con el papel. «Querida Lucía, sigo vivo, la promesa sigue viva. Espérame, Mató». No había fecha, no había explicaciones, solo 12 palabras. 12 palabras que cayeron como un diluvio sobre el desierto de su espera. Leyó una vez, 2, 10. Al principio, fue pura euforia, un alivio tan violento que la hizo reír y llorar al mismo tiempo. Estaba vivo, la promesa seguía en pie.
Pero luego, cuando la emoción inicial bajó la marea, llegó la otra ola, más fría y racional. ¿Por qué tan pocas palabras? ¿Por qué ningún te extraño? Ningún vuelvo pronto. ¿Por qué esa urgencia seca? Esa espérame que sonaba casi a orden, a súplica desesperada. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La carta, en vez de calmarla, abrió una nueva caja de preguntas sin respuesta. La sostuvo contra su pecho durante horas. Era un talismán, pero también una espina. Al día siguiente, con la carta escondida bajo su ropa, se sentó en su piedra con una nueva determinación. Ahora sabía que no esperaba en vano, pero también sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que algo había ido terriblemente mal. Algo lo había retenido, herido, detenido. La espera ya no era solo paciencia, era angustia activa. Y fue en ese momento de vulnerabilidad, cuando su resolución estaba hecha de fe y miedo a partes iguales, cuando el mundo lanzó su ataque más feroz. Su madre, aliada con la desesperación y un vecino entrometido, le presentó al pretendiente definitivo, Don Roberto. No era un joven, era un hombre maduro, viudo, dueño de la mayor extensión de viñedos del valle. Era rico, poderoso, y tenía una fama de hombre duro pero formal. Vino a la casa con un traje que lucía fuera de lugar entre la pobreza del lugar. Su mirada evaluó a Lucía no como a una mujer, sino como a un terreno fértil que podía adquirir. La madre sirvió la mejor tisana, la que guardaba para ocasiones especiales. Lucía, Don Roberto ha tenido la gentileza de visitarnos. Sabe de tu situación, y es un hombre comprensivo. Don Roberto asintió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y claros. Sí, jovencita, he oído hablar de tu lealtad. Es una cualidad interesante, pero la lealtad a un sueño es un lujo que los pobres no nos podemos permitir. Lucía mantuvo la mirada baja, sintiendo la carta como una brasa contra su piel. Yo puedo ofrecerte certeza, continuó el hombre, su voz grave. Una casa de verdad, con paredes de ladrillo, sirvientas, vestidos. Tu madre viviría como una reina. Olvidarías lo que es el hambre y el frío. Las palabras eran tentadoras. Eran la materialización de todo lo que su madre había anhelado para ellas. Lucía miró a su madre y vio en sus ojos una súplica tan profunda, tan cargada de miedo a futuro, que le partió el alma. Por un instante, solo un instante, dudó. ¿No sería más sensato? ¿No sería mejor salvar a su madre, tener una vida tranquila, aunque fuera vacía? Don Roberto, viendo su vacilación, cometió un error. Se inclinó hacia adelante y dijo, con un tono que pretendía ser confidencial pero que resumaba arrogancia: Vamos, muchacha, 10 años. Ese hombre, si es que es un hombre y no un cobarde, ya te habría buscado. O está muerto o tiene otra. Los de su clase son así. No entienden de honor, solo de supervivencia. Esas palabras, los de su clase, encendieron algo en Lucía. Levantó la cabeza y lo miró directamente, con una claridad y una fuerza que sorprendió a todos en la habitación, incluida a ella misma. Don Roberto, dijo, y su voz no tembló. Gracias por su oferta. Es muy generosa, pero yo no vendo mi lealtad. Y no cambio una promesa hecha con el corazón por todas las paredes de ladrillo del mundo. Mi madre es libre de aceptar su ayuda si usted se la quiere dar, pero yo sigo esperando. El silencio que siguió fue glacial. La cara de su madre se descompuso en una mueca de horror y decepción. Don Roberto se puso de pie, lentamente, su sonrisa desaparecida. Una lástima. La terquedad es la compañera de la miseria. Jovencita, la recordaré sentada aquí, cuando pase mi carruaje. Se fue, dejando atrás un aire cargado de fracaso y de una libertad aterradora. Cuando se cerró la puerta, la madre de Lucía no gritó. Solo dijo, con una voz gastada y vieja: Ya no tengo hija, has elegido tu ruina. ¿Y la mía? Esa noche, por primera vez, Lucía se sintió completamente sola. Había quemado el último puente. Había rechazado la última tabla de salvación. Solo le quedaba la cuerda floja de una promesa sostenida por 12 palabras en un papel sucio. Y la fe, que ahora debía ser más fuerte que nunca, porque ya no tenía absolutamente nada más a que aferrarse. La cuerda floja sobre el abismo. Y ella, decidida a caminar sobre ella, sin mirar abajo. Después del rechazo de don Roberto, algo se quebró para siempre en la pequeña casa. No fue un estallido, fue un silencio denso,
pesado como plomo, que se instaló entre madre e hija. La viuda ya no reprochaba, ya no suplicaba, simplemente dejó de hablarle. Vivían bajo el mismo techo como dos espectros que se atraviesan sin verse. Para Lucía, esa quietud era, en cierto modo, un alivio. Ya no tenía que defenderse, pero también era el reconocimiento más cruel de que su espera era, a los ojos del mundo y de su propia sangre, una enfermedad incurable. La carta de Mateo, ahora desgastada por el roce de sus dedos, era su única medicina. La sacaba cada noche, la leía bajo la tenue luz de la vela, y trataba de adivinar entre esas líneas torpes la historia que no le contaban. «Sigo vivo. ¿Había estado en peligro? La promesa sigue viva. ¿Significaba que él también luchaba? Espérame». Un ruego, una orden, un cable a tierra. Mientras tanto, el tiempo, ese viejo enemigo, seguía su marcha despiadada. Se le notaban en las manos, más ásperas, en la espalda, que a veces se encorvaba un poco después de un día entero en el viñedo, en los ojos, donde la luz alegre de la adolescencia había sido reemplazada por una seriedad profunda, una paciencia a prueba de todo. El pueblo, al ver que incluso don Roberto había sido rechazado, dejó de hablar de ella. Su espera dejó de ser un chisme y se convirtió en una leyenda triste, en una advertencia muda que las madres contaban a sus hijas. No seas como la Lucía, que esperó a un sueño hasta quedarse vieja y sola. Una tarde, una de esas tardes eternas donde el sol parece no querer esconderse, Lucía estaba sentada en su piedra. No estaba mirando el camino con ansiedad, como antes. Solo estaba sentada, vacía. La fe, después de tantos años, se había convertido en un hábito, en una postura. Ya no sentía la punzada aguda de la esperanza, sentía el dolor sordo de la costumbre. Y entonces, en ese momento de resignación casi total, se dijo a sí misma, en voz baja, como firmando un pacto con la realidad: «Una semana más. Solo esperaré una semana más. Si en 7 días no llega, me rendiré. Aceptaré que mi madre tenía razón, que todo fue una locura, y viviré con las consecuencias». No era un abandono de la promesa, era una tregua con su propio agotamiento. Los designó en su mente: lunes, martes, miércoles. Cada amanecer era una cuenta regresiva, cada atardecer una pequeña muerte. El lunes, el camino estuvo vacío. El martes, solo pasó un carro de heno. El miércoles, una tormenta de polvo oscureció el horizonte. El jueves, su madre, quizás sintiendo el fin cerca, puso un plato de comida frente a ella con un gesto que no era amable, pero tampoco hostil. Era un gesto de pura tristeza compartida. El viernes, Lucía no fue a sentarse a la piedra. Se quedó dentro, remendando una vieja falda, las manos moviéndose automáticamente. El sábado por la mañana, se levantó y fue a la iglesia, no a rezar por su llegada, sino para pedir fuerzas para aceptar que no llegaría, para pedir perdón por haber desperdiciado su juventud y la paz de su madre en un sueño. Esa tarde, la última de su plazo, algo la empujó a salir, a despedirse. Caminó hasta el río, al lugar exacto donde se habían besado. El sitio estaba igual, solo la hierba era más alta. Se sentó en la piedra plana y dejó que el sonido del agua se llevara sus últimos suspiros de esperanza. Allí liberó, lentamente, el fantasma de Mateo. Le agradeció, en silencio, por haberla hecho sentir amada, aunque fuera por un instante, y le dijo adiós. Cuando regresó a casa, el sol estaba tocando la cresta de las montañas, tiñendo todo de un dorado sangrante. Se detuvo frente a la piedra de siempre, la que había pulido con sus sentadas. Respiró hondo. Mañana sería domingo, y el domingo comenzaría una vida nueva, una vida sin esperar. Justo cuando iba a dar media vuelta para entrar, un movimiento en el camino, en la lejanía, le hizo entrecerrar los ojos. Era solo un punto que se movía lentamente, levantando una fina polvareda. Probablemente un pastor con sus ovejas, o un viajero cualquiera. Su corazón, entrenado durante una década para saltar ante cualquier sombra, esta vez solo dio un latido cansado, pero no apartó la mirada. El punto fue creciendo, tomando forma. No era un pastor, era un jinete. Un solo jinete en un caballo que parecía tan cansado como el camino. Lucía se quedó paralizada. No era la llegada triunfal que a veces, en sus sueños más secretos, había imaginado. No había carruaje, ni ropas nuevas, ni séquito. Era una figura solitaria, polvorienta,
que avanzaba con una lentitud casi dolorosa. Pero había algo en la postura, en la forma en que llevaba los hombros, algo que le resonó en lo más profundo de su ser, en un lugar más allá de los ojos, en las entrañas mismas de la memoria. El caballo se detuvo a unos metros de la puerta. El jinete bajó, y el movimiento fue raro, torpe, como si una pierna no respondiera del todo. Se apoyó un instante en el estribo, y luego se enderezó. Se dio la vuelta, y la miró. El tiempo, esos 10 largos, interminables años, se comprimieron en un solo segundo. El rostro estaba marcado por el sol y la fatiga, con más canas de las que debería tener, con arrugas alrededor de los ojos que antes no estaban. Pero los ojos, esos ojos oscuros, profundos, que la había mirado por primera vez a través de las vides, eran los mismos. Eran los de Mateo. Lucía no corrió, no gritó, no pudo moverse. Solo un temblor incontrolable comenzó en sus rodillas y subió por todo su cuerpo. Él tampoco dijo nada al principio. Solo se quedó allí, bajo el último rayo de sol, mirándola como si estuviera bebiendo de una fuente después de cruzar un desierto. Y entonces, con una voz que era un susurro ronco, cargado de todo el camino, de todo el dolor, de toda la espera, dijo su nombre: Lucía. Y en ese instante, la semana de plazo, los 10 años, las dudas, las burlas, el dolor de su madre, todo se desvaneció. No como un sueño, sino como una cortina que por fin se descorría para mostrar lo que siempre había estado ahí. Sólido y real, la promesa, de pie, frente a ella. Él había vuelto, no en un caballo brioso, sino en uno cansado. No con riquezas, sino con el peso de los años en la espalda y una cojera apenas disimulada. Pero había vuelto, y ella, en el último segundo de su último plazo, comprendió que no había esperado en vano. Había esperado justo hasta el momento exacto en que la promesa, contra todo pronóstico, cumplía su palabra. El viaje más largo había terminado, y ahora solo quedaba el abrazo. El mundo se detuvo. El murmullo del viento en los álamos, el lejano balido de una oveja, el propio latido de su corazón, todo desapareció en el silencio absoluto que cayó entre ellos. Solo existían esos 10 metros de camino polvoriento y una década de distancia que de pronto se medía en segundos. Lucía vio como Mateo dejaba sueltas las riendas del caballo, que bajó la cabeza, exhausto. Y luego, él empezó a caminar hacia ella. No con la seguridad del joven que se fue, sino con un paso medido, consciente, donde se notaba un ligero pero definitivo trastabillo en la pierna derecha. Cada cogida era una historia que ella no conocía, un golpe que él había recibido en su camino de vuelta hacia ella. Ese detalle, lejos de decepcionarla, le llenó los ojos de lágrimas nuevas. Porque no volvía intacto, volvía marcado por la batalla, y había vuelto igual. Cuando estuvo a solo un paso de distancia, se detuvo, olía a polvo, a camino, a sudor viejo y a esfuerzo. Sus ropas estaban gastadas, pero limpias, y sus ojos, Dios, sus ojos le recorrían el rostro con una mezcla de asombro, de alivio infinito y de un miedo tan vulnerable que le quebró el alma. Lucía, repitió, y esta vez su nombre sonó como la única palabra verdadera en el universo. Ella, entonces, rompió el hechizo, no con un grito, sino con un quejido ahogado que le salió de lo más hondo, un sonido que contenía todos los días vacíos, todas las miradas al horizonte, todas las noches de duda, y se lanzó hacia él. Sus brazos se encontraron con una fuerza que era puro instinto, pura necesidad. Se aferraron el uno al otro como náufragos al último resto del naufragio. Lucía enterró la cara en su cuello, respirando su olor real, tangible, llorando sin control, sintiendo la aspereza de su camisa contra su mejilla. Mateo la rodeó con sus brazos, unos brazos que parecían más delgados, más duros, y la apretó contra su pecho, hundiendo el rostro en su cabello. Temblaban los dos, un temblor que venía de los huesos, de la liberación de una tensión que había durado 10 años. «Llegaste», sollozó ella contra su hombro, las palabras apenas inteligibles. «Llegaste justo hoy». «Casi no llego», susurró él, su voz ronca por la emoción y el camino. «Casi me pierdo para siempre». No se soltaron. El abrazo era un mundo entero, un continente reconquistado. Pasaron segundos, minutos, no había manera de medirlo. Fue el caballo, que resopló impaciente, el que los devolvió levemente a la realidad. Mateo se apartó solo lo suficiente para poder mirarla a la cara.
Con manos callosas y temblorosas, le enjugó las lágrimas, trazando con los dedos las líneas que el tiempo y la espera habían dibujado alrededor de sus ojos. «¿Te ves, hermosa?», dijo, y era verdad. A sus ojos, ella era la culminación de todos sus sueños, la razón de cada paso dolorido, la imagen que lo había mantenido vivo. «¿Y tú? Estás aquí», respondió ella, sonriendo a través de las lágrimas, tocando su rostro, la barba incipiente, la patilla con algunas canas. «¿Qué pasó, Mateo? ¿Tu pierna?» Él hizo un gesto leve, como quitándole importancia. «El precio del viaje. Un accidente. Hace mucho. Ya está bien. Me trajo de vuelta. Eso es lo único que importa». En ese momento, la puerta de la casa se abrió con un chirrido lento. La madre de Lucía apareció en el umbral. No con furia, no con reproche. Solo estaba allí, pálida, mirando la escena con una expresión inescrutable. Vio al hombre polvoriento, a su hija abrazada como si fuera su única razón de ser, y vio, quizás por primera vez, la profundidad de algo que ella nunca había logrado entender. Mateo, al verla, se enderezó con respeto, sin soltar del todo a Lucía. «Señora», dijo, con una inclinación de cabeza. La viuda no respondió. Solo los miró un instante más, luego dio media vuelta y volvió a entrar, cerrando la puerta suavemente. No era una bendición, pero tampoco era una maldición. Era un reconocimiento. La batalla había terminado, y ella había perdido. O tal vez, había ganado algo que no era capaz de apreciar. Mateo volvió su atención a Lucía. «No tengo mucho», dijo, su voz ahora más firme, llena de una solemnidad nueva. «No tengo el carruaje que soñaba, ni las tierras que quizás mereces. Pero tengo esto». Señaló hacia el camino, hacia el sur. «Conseguí un terreno, pequeño, pero bueno, con agua cerca, y tengo mis manos, que aún sirven, y este corazón, que nunca, ni un solo día, dejó de ser tuyo». Lucía lo escuchaba, y cada palabra era la respuesta a todas sus preguntas. No eran las palabras de un hombre rico, eran las palabras del hombre que la había amado lo suficiente como para arrastrarse de vuelta hasta ella. «No necesito carruajes», dijo, agarrando sus manos, aquellas manos que habían trabajado tanto por esta promesa. «Solo necesitaba que volvieras, que la promesa fuera real». «Es real», afirmó él, apretándole las manos. «Y si quieres, tu madre puede venir con nosotros. No la dejaremos sola». Esa oferta, ese gesto de bondad hacia la mujer que lo había despreciado, fue lo que colmó el corazón de Lucía. Le mostró al hombre que era, al hombre por el que había valido la pena esperar. «Vamos», dijo ella, mirando hacia la casa y luego hacia el camino que él había trazado. «Vamos a nuestro terreno, a empezar». Y así, sin ceremonias, sin más preguntas en ese momento, Lucía entró en la casa, recogió el pequeño atillo que, secretamente, tenía preparado desde hacía años con sus pocas pertenencias. Salió, y ante la puerta cerrada de la habitación de su madre, dijo en voz alta: «Clara, te amo, madre. La puerta de nuestro nuevo hogar estará siempre abierta para ti». No hubo respuesta, solo un silencio. Mateo la ayudó a montar en el caballo, y luego él subió detrás, rodeándola con sus brazos. Desde allí, Lucía miró por última vez la piedra pulida, la casa humilde, la puerta cerrada. No sentía tristeza. Sentía una paz enorme, un alivio que llenaba cada rincón de su ser. Él hizo girar al caballo y emprendieron el camino, en la dirección contraria a la que ella había mirado durante una década. No iban hacia el pasado, iban, por fin, hacia el futuro. El abrazo en el camino había sido el final de la espera. El abrazo a caballo, con el camino por delante, era el comienzo de todo lo demás. Y mientras el sol se hundía definitivamente, pintando el cielo de púrpura, Lucía apoyó la cabeza contra el pecho de Mateo, sintiendo por primera vez en 10 años que estaba exactamente donde debía estar. El viaje más largo había terminado, pero su historia, la de verdad, acababa de empezar. El nuevo hogar no era una casa, era una promesa hecha tierra. Cuando llegaron, ya con la luna alta, Lucía solo pudo distinguir la silueta de una pequeña cabaña de madera rústica, un cobertizo para el caballo y, a su alrededor, la oscura extensión de un terreno virgen, que olía a tierra húmeda y a libertad. No había ventanas de cristal, ni puerta firme, ni muebles. Solo 4 paredes y un techo que prometía resguardo. Pero para ellos, en ese momento, era un palacio.
La primera noche la pasaron abrazados en un jergón de paja, envueltos en una manta, escuchando los sonidos desconocidos del campo y el ritmo de la respiración del otro, un sonido que era ahora el más preciado del mundo. Al amanecer, Lucía vio por primera vez su reino. La tierra era buena, fértil, con un pequeño arroyo serpenteando en un límite. Mateo, con esa acogida que ya era parte de él, la llevó de la mano por los linderos. Aquí, dijo, señalando una zona soleada, plantaremos las vides, de la variedad dulce, como las que había en tu pueblo. Y aquí, dijo ella, señalando un lugar cerca de la cabaña, un jardín, con flores, para tener color. Se miraron y sonrieron. Era el primer sueño que planificaban juntos, no en la clandestinidad de un río, sino a la luz clara del día, en su propia tierra. El trabajo que vino después fue feroz, agotador, pero distinto a todo lo conocido. Antes, Lucía trabajaba por obligación, por supervivencia. Ahora, cada golpe de azada, cada piedra que quitaban, cada poste que clavaban para delimitar el viñedo, tenía un sentido profundo, alegre. Estaban construyendo lo suyo. Mateo, a pesar de la rodilla, trabajaba con una determinación que dejaba pasmada a Lucía. A veces, el dolor lo doblaba, y él se detenía un momento, apretando los dientes, para luego continuar. Ella aprendió a no hacerle preguntas, solo a estar ahí, a pasarle el agua, a enjugarle el sudor de la frente con un gesto tierno. Un día, mientras removían la tierra para la primera hilera de vides, la herramienta de Mateo topó con algo duro. Era una piedra grande, plana. Entre los dos la desenterraron. Tenía una forma casi rectangular. «Será la mesa», dijo él, con un brillo en los ojos. «Nuestra primera mesa». La arrastraron frente a la cabaña, y esa noche cenaron pan y queso sentados en troncos, sobre esa piedra, viendo las estrellas aparecer una a una. Era la cena más gloriosa de sus vidas. Las semanas se convirtieron en meses. La cabaña ganó un ventanuco, una puerta más firme, estanterías toscas. Las primeras plantas de vid, pequeñas y frágiles, se alinearon en surcos rectos. Lucía plantó sus semillas de flores junto a la entrada. Y un día llegó una visita. Fue un domingo por la tarde. Lucía estaba regando los brotes cuando vio una figura familiar, pequeña y encorvada, acercarse lentamente por el camino. Era su madre. Cargaba un pequeño hatillo. Lucía se quedó inmóvil, el corazón en un puño. Mateo, que estaba reparando el cobertizo, la vio y se acercó a ponerse a su lado, en silencio, dándole su apoyo sin palabras. La viuda se detuvo a unos metros. Miraba la cabaña, el pequeño viñedo ordenado, el jardín que empezaba a florecer. Miraba a su hija, con el rostro curtido por el sol, pero con una luz en los ojos que ella no recordaba haber visto jamás. Y miraba a Mateo, de pie junto a ella, con su pierna rígida y sus manos en los bolsillos, esperando. No dijo hola. No pidió perdón. Solo dijo, con su voz áspera, «El techo de mi casa gotea, y traje semillas de tomate. Las buenas, las de siempre». Lucía sintió que el mundo se reajustaba. No era una reconciliación grandilocuente. Era algo mejor, un nuevo comienzo, en nuevos términos. «Pasa, madre», dijo, y su voz sonó cálida. «Hay sitio». La viuda entró, dejó su hatillo en un rincón y, sin más, se puso a inspeccionar el jardín de Lucía, murmurando consejos sobre las flores. Mateo intercambió una mirada con Lucía, una mirada de complicidad y de paz. La había invitado, y ella había venido. A su manera, el tiempo siguió pasando, pero ahora era un aliado, no un enemigo. Las vides crecieron, se enredaron en los alambres. El jardín estalló en colores. Y en medio de tanto trabajo duro, hubo espacio para la risa, para los silencios cómplices, para los planes. Una noche, sentados en su piedra mesa, Mateo tomó la mano de Lucía. «He estado pensando», dijo, «este lugar necesita un nombre. No puede ser solo el terreno, punto». «¿Qué nombre le pondrías?», preguntó ella, recostando la cabeza en su hombro. Él miró las hileras de vides, plateadas bajo la luna. La llamaría La Promesa. Porque eso es lo que es, lo que siempre fue. Lucía asintió, emocionada. Sí, La Promesa es perfecto. Y así fue como el lugar dejó de ser un terreno para convertirse en algo con identidad, con alma.
Los primeros frutos de las vides llegaron al año siguiente. Unas uvas pequeñas, pero increíblemente dulces. Los exprimieron juntos y bebieron el primer zumo, áspero y glorioso, celebrando no una cosecha, sino el milagro de haber llegado hasta allí. Estaban pobres, sí, más pobres en monedas que muchos en el pueblo, pero se acostaban cada noche agotados y felices, sintiendo que lo tenían todo. Habían plantado los primeros surcos de una vida que, contra todo pronóstico, estaba echando raíces profundas y fuertes en la tierra que habían elegido juntos. Y en ese terreno fértil de esfuerzo y amor, algo más, algo maravilloso, estaba a punto de brotar. Pero esa es la última parte de nuestra historia. Los años en la promesa no pasaron volando, pero tampoco se arrastraron. Fluyeron, como el agua del arroyo, a un ritmo marcado por las estaciones y el latir de dos corazones que habían aprendido a ser uno solo. La cabaña se transformó, poco a poco, en una casa. Siguió siendo humilde, de madera y amor, pero ahora tenía una habitación más, construida por las propias manos de Mateo, con la ayuda paciente y cada vez más silenciosa de la madre de Lucía, quien finalmente había mudado su rencor a un rincón del pasado para ocupar su lugar, no como soberana, sino como abuela. Sí, porque la mayor bendición, la cosecha más dulce e inesperada de todas, llegó 2 años después de plantar la primera vid. Un niño, luego una niña. Sus risas llenaron los surcos entre las plantas, y sus primeros pasos titubeantes se dieron sobre la tierra que sus padres habían conquistado con paciencia. Mateo les enseñaba a cuidar las vides, a respetar la tierra. Lucía les contaba historias junto a fuego, y en esas historias, la espera de 10 años no era un cuento triste, sino una epopeya de amor, la prueba de que algunas promesas, aunque tarden, se cumplen. La rodilla de Mateo nunca mejoró del todo. Los días muy fríos o de mucho esfuerzo lo hacían cojear más. Pero Lucía veía en esa cojera no una debilidad, sino una medalla de honor, el recordatorio físico del precio que había pagado por volver a ella. Y por las noches, cuando el dolor le ponía una mueca en el rostro, ella se sentaba a su lado y le masajeaba la pierna con aceites de hierbas, en un ritual silencioso de cuidado que era tan íntimo como cualquier beso. El viñedo, al 5.º año, dio su primera cosecha real. No fue mucha, pero era suya. La vendieron a un pequeño productor del valle, y con esas primeras monedas ganadas juntos, Mateo le compró a Lucía un regalo. No era un vestido lujoso, ni una joya. Era un colgante sencillo, de plata, con la forma de un racimo de uvas. Para que lleve siempre nuestra promesa cerca del corazón, le dijo a ponerle la cadena. Ella lloró, como la primera vez, pero ahora eran lágrimas de una felicidad tan plena y tranquila que era casi sagrada. Una tarde de otoño, con el sol dorando las hojas de las vides ya cargadas de fruto, estaban los 4, ellos y los 2 niños, recogiendo uvas. La madre de Lucía, ya muy anciana, observaba desde un banco, con una manta sobre las rodillas y una sonrisa rara, pero genuina, en los labios. El niño, el mayor, le preguntó a Mateo: «Papá, ¿por qué nuestra casa se llama La Promesa?» Mateo dejó su canasta y miró a Lucía. Una mirada que recorrió todos los años, todos los caminos, todos los atardeceres de espera. Luego se agachó frente al niño. «Porque hace mucho, mucho tiempo, le hice una promesa a tu mamá. Una promesa muy grande, que parecía imposible de cumplir, y le dije que volvería. Y ella me esperó, y yo cumplí. Y esta tierra, este techo, esta familia, esto es esa promesa hecha realidad». El niño asintió, quizás sin entender del todo la profundidad, pero captando la solemnidad. La niña, más pequeña, abrazó la pierna de Lucía. «Yo también te esperaría, mamá», dijo, con la sinceridad absoluta de los 4 años. Lucía la tomó en brazos, y sus ojos se encontraron con los de Mateo sobre las cabezas de sus hijos. En ese instante, no hubo pasado ni futuro, solo un presente perfecto, redondo, completo. Todo el dolor, la distancia, la duda, se habían transmutado en esto, en esta paz, en esta certeza. La viuda, desde su banco, dijo suavemente, casi para sí misma: «Al final, quizás el amor sí es un terreno donde se puede cultivar algo que valga la pena». Fue lo más cercano a una bendición que jamás les dio, y para ellos fue más que suficiente. Aquella noche, después de acostar a los niños y de que la anciana se hubiera retirado, Lucía y Mateo salieron a su piedra mesa, bajo un manto de estrellas infinitas. No hablaban,
Solo se tenían de la mano, mirando las hileras oscuras de sus vides, escuchando el sonido del arroyo y la respiración tranquila de su mundo. «Valió la pena», susurró Lucía al fin. «Cada segundo de espera, cada lágrima, valió la pena por esto». Mateo apretó su mano. «Tú valiste la espera, Lucía. Tú fuiste la promesa que me mantuvo vivo. Todo lo demás solo fue camino para llegar a ti». Y así, en silencio, bajo las estrellas que habían visto tanto, sellaron el final de una historia y el comienzo de una leyenda. No una leyenda de reyes o héroes, sino una leyenda íntima de la gente común. La leyenda de dos corazones que se atrevieron a creer en una promesa hecha al anochecer, y que, con una paciencia de viñadores, supieron esperar a que esa promesa echara raíces, creciera, y finalmente les diera la cosecha más dulce, una vida entera, construida juntos, sobre el suelo firme de la fidelidad y el amor. Y así, amigo oyente, termina esta historia que te hemos contado al oído, como un secreto entre amigos. La promesa del viñedo no es solo un recuerdo, es un eco. Un eco que nos recuerda que en este mundo de prisas y resultados inmediatos, aún hay espacio para la paciencia que todo lo vence, para la fe que no claudica, para el amor que sabe que algunas cosas bellas y verdaderas necesitan su propio tiempo para madurar, como la uva en la vid. Esta historia, como el buen vino, mejora con el tiempo, y su esencia sigue viva, invitándonos a creer que nuestras propias promesas, aquellas que guardamos en lo más hondo, también merecen la espera. Hay mucho más por descubrir juntos en este viaje de relatos que nos hablan al corazón. ¿Y sabes qué? Esta historia no termina aquí, en esta piedra mesa bajo las estrellas. No, porque historias como la de Lucía y Mateo, hechas de paciencia y promesas cumplidas, no se acaban, se siembran. Se convierten en el aire que respiran sus hijos, en la savia de esas vides, en la razón por la que tú y yo, hoy, nos paramos un momento a escuchar un eco de algo verdadero. La vida está llena de ruido, de atajos, de próximamente, pero en algún rincón silencioso, siempre hay un viñedo esperando a ser cultivado, una promesa pidiendo a gritos que le des tiempo. Tu historia, la mía, la de todos, sigue viva, y el mejor capítulo, tal vez, sea que decidamos escribir hoy, con la lección más variable, que las cosas que más merecen la pena, a menudo, son las que requieren que creamos en ellas un poco más allá de lo razonable. Gracias por caminar este camino. Ha sido un honor contigo.